Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Qué bueno es estar aquí esta tarde, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos de estar aquí hoy? Y como decía el pastor Héctor, hoy es domingo y es un domingo muy especial. Cada domingo es especial, ¿verdad? Porque cada domingo la iglesia se reúne para celebrar la victoria que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, de manera especial, se ha establecido de manera general la Semana Mayor, ya lo veíamos el viernes, y dentro de la Semana Mayor se concluye con este primer día de la semana, el Domingo de Resurrección. Y esa sola mención de esta palabra resurrección es un gozo para nosotros. Tal vez para mucha gente eso no tiene ningún significado o es simplemente una palabra, pero para nosotros eso representa victoria, eso representa esperanza, representa garantía. Y como decía el pastor Héctor, la resurrección de Cristo representa que Él es el primero entre muchos que también resucitarán. Y esta doctrina es antiquísima entre los creyentes. Ya nosotros encontramos en el libro de Job que en el capítulo 19 Job decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a mi Salvador y yo le veré, decía Job, y no otro. Qué bendición, ¿verdad? Es una bendición que aún hoy esa esperanza siga tan latente, tan presente como ese primer día pronunciada por los creyentes más antiguos. Y Jesucristo vino a remarcar, a reafirmar, a garantizar que esa promesa se cumpliría. No importa el tiempo que pase, no importa que pasen más de 2000 años, no importa que nosotros muramos, ¿verdad? Como cantábamos, sea que Él venga o que nosotros muramos, un día le vamos a ver, porque vamos también a resucitar. Qué bendición, hermanos. Es una gran bendición. Para mí también es un gozo poder compartir nuevamente con ustedes en este servicio, en la comunión de los santos, el poder participar en adoración juntos como hermanos, es un privilegio que también tenemos. Y el que podamos tener frente la palabra de Dios y poder hablar de ella es un privilegio doble. Así que yo me gozo al poder hablar con ustedes de la palabra de Dios. Ya yo les saludé a nombre de Patricia el viernes. Patricia es mi esposa, así se llama. Pero yo les saludo otra vez a nombre de ella, porque hace un rato, esta mañana, hablé con ella y otra vez le mandó saludos. Ella no le conoce a ustedes ni ustedes a ella, pero le manda saludos otra vez. Salúdenla a ustedes a ella también. Bueno, yo quiero hablar de algo muy especial que la Escritura también habla, y yo quiero que nosotros vayamos a la Biblia y veamos este tema en una parábola que el Señor Jesucristo habló a algunas personas que le estaban oyendo. Y yo quiero verla, ahí está en 3 de los evangelios de la Escritura, pero quiero que por ahora leamos Lucas capítulo 8 y vamos a leer versículo 8 y versículo 15, porque precisamente vamos a hablar de la buena semilla sembrada en tierra buena. Ustedes recuerdan esa parábola contada por el Señor Jesucristo, la parábola del sembrador. Esa parábola es una de las parábolas más conocidas de aquellas que Jesucristo pronunció, ¿verdad? Y aquí en Lucas capítulo 8, lea conmigo versículo 8 y versículo 15. Luego de leído estos 2 versículos, vamos a ir en oración a pedirle al Señor que sea Él quien dirija nuestros labios a hablar aquellas cosas que Él quiere que hablemos y que dirija nuestra mente a entender aquello que Él quiere que nosotros entendamos. Lucas 8, 8 y 15. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto
a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, ¿qué debe hacer? Oiga. Luego versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar a Él. Padre nuestro que estás en el cielo, te bendecimos. Qué buen tiempo, Señor, tú nos has permitido pasar previo a este momento, cuando hemos leído tu evangelio y la grata noticia de la resurrección, aquella tumba vacía, y la información dada por los ángeles a las mujeres diciendo: no está aquí, ha resucitado. Y cómo ellas pudieron recordar aquellas palabras que tú habías pronunciado antes, diciéndoles que ciertamente morirías, pero que al tercer día habrías de resucitar. Y cómo esta noticia cambió todo el panorama de tristeza y de dolor que tenían los discípulos por aquel acontecimiento de la cruz 2 días antes. Ese tercer día, primero en la semana, la noticia cambió y fueron anunciadas esas buenas nuevas a los discípulos cuando llegaron las mujeres: ha resucitado. Gracias, oh Señor, porque no solamente las mujeres pudieron ser testigos de ese acontecimiento, conforme nos cuenta la Biblia, cómo corrió Pedro al lugar donde habían depositado el cuerpo de nuestro maestro, y al llegar solo vio los lienzos, pero el cuerpo de nuestro Salvador ya no estaba. Qué grato, Señor, que un día como hoy, después de casi 2000 años de aquel acontecimiento allí en la tierra palestina, aquí en los Estados Unidos, no solo nosotros, sino que tu iglesia en todo este día se reúne para recordar y celebrar que tú resucitaste, Señor, que tú te levantaste y que nos dejas con esto una esperanza maravillosa de que la resurrección también es para nosotros. Oh, muchas gracias, Señor de los cielos. Ayúdanos a celebrar con gozo, no solamente este día, sino cada día de nuestras vidas. Y a vivir siempre, Señor, pendientes, expectantes de que este acontecimiento también se replicará en la vida de todos aquellos que han partido creyendo en tus promesas. Bendito seas, Dios. Dirígenos ahora con esta porción de la Escritura que hemos tenido a bien estudiar y para exponer y compartir con los hermanos. Llena nuestro corazón de tu Espíritu y que tu Espíritu sea quien nos ilumine al conocimiento de esta verdad. Que la verdad que se desprende de tu palabra impacte nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro ser completo, y que nos lleve cautivo a la obediencia a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, es claro que nosotros hemos escuchado en alguna ocasión acerca de esta parábola. La hemos leído, la hemos estudiado. Hemos escuchado predicaciones, exposiciones, enseñanzas sobre ella. Y esa parábola podríamos decir que es una parte de la Escritura que es común para nosotros, el contacto que tenemos con ella, la parábola del sembrador. Y es importante notar aquí que en los 3 evangelios conocidos como sinópticos, los 3 evangelios toman esta parábola para hablar de ella. Precisamente por eso son llamados así, porque ellos, tanto Mateo, Marcos, Lucas, toman en sus evangelios similitudes
en cuanto a la narración de los acontecimientos, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es como si ellos estuvieran mirando por la misma abertura el lugar y el tiempo donde acontecieron las cosas que sucedieron con el Señor Jesucristo. Y en los 3 evangelios aparece el relato de esta parábola. Y es indiscutible que hay una enseñanza para nosotros. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a enseñar por parábola, algunos de sus discípulos se le acercaron diciendo al Señor, Señor, ¿por qué tú estás enseñando por parábola? Y el Señor les explicó que no para todos es el privilegio de entender la palabra de Dios. No es para todos, mis amados hermanos. Y a veces a nosotros se nos olvida que el Señor dijo eso. Y nosotros queremos que todos conozcan, interpreten y sepan la palabra de Dios. Pero el Señor mismo nos dijo a nosotros que no es para todos. Que son bienaventurados aquellos que pueden encontrar la palabra de Dios y entenderla. Y una de las razones por las que el Señor cuenta esta parábola es para que nosotros entendamos esa verdad, que no es para todos el conocer acerca de la palabra de Dios. Y que quienes la entienden tienen un privilegio. De hecho, nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta exposición cómo el Señor Jesucristo mismo define a aquellos que oyen la palabra, la creen, la reciben, la retienen. El Señor Jesucristo le llama bienaventurados. Así que si usted está aquí hoy, porque en la obra de Dios de gracia, Él permitió que un día usted, oyendo la palabra de Dios, la recibiera, la creyera. Entonces usted, igual que yo, porque yo lo soy, es un bienaventurado. Y no es cuestión de nosotros, no es cuestión de inteligencia, no es cuestión de sabiduría. Porque sin duda alguna usted y yo conocemos a personas mucho más inteligentes humanamente que nosotros, que tienen un coeficiente intelectual muy alto, que pueden recibir y definir cosas muy complicadas y hacerlas fáciles, ¿sí o no? Pero con respecto a la palabra de Dios, nada. ¿Qué hace eso? ¿Qué es lo que provoca eso? ¿Qué es lo que hace que gente que sean tan inteligentes y tan versados no vean como nosotros hemos visto tan claro el plan de Dios a través de su palabra? Porque no son bienaventurados como somos nosotros. Porque ¿qué es lo que nos hace a nosotros bienaventurados, dichosos, felices, doble veces felices? ¿Qué es lo que nos hace eso? Bueno, la gracia del Señor con nosotros. Y yo quiero que veamos en esta parábola la enseñanza que el Señor Jesucristo tiene para nosotros el día de hoy. Cuando usted lee Lucas 8:11, encontramos ahí cómo el Señor Jesucristo aclaró acerca que en la parábola contada, aquella semilla se trata de la palabra de Dios. La semilla que llegó el sembrador a sembrar. Hay que decirle, mis amados hermanos, que la gente con la que el Señor Jesucristo estaba hablando en este contexto entendía claramente qué era aquella labor de sembrar, de cosechar. Por eso Él tomó esa verdad que ellos entendían y que ellos manejaban para darle una enseñanza acerca del reino de los cielos. Y Él aclara en Lucas 8:11 y dice que la semilla es la palabra de Dios. No es otra la semilla. La semilla que el sembrador salió a sembrar no se trata de frutas de manzana o de una semilla de habichuela, de frijoles, ¿verdad? No se trata de una semilla de maíz, no, es la palabra de Dios.
Y eso es lo que representa en el texto la semilla. Ahora, el Señor Jesucristo nos dijo también en relación a la semilla que hay 4 tipos de terrenos. Pero cada uno de esos tipos de terrenos representan la manera en que la gente responde ante la palabra de Dios que es sembrada. Cada uno de esos terrenos es como el corazón del ser humano se presenta frente a la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos leyendo esta parábola, esta enseñanza, tenemos que pensar en la gente. Si la semilla es la palabra de Dios, los terrenos son los corazones de los seres humanos. Cómo ellos reciben, cómo ellos se comportan, cuál es la reacción, la actitud que ellos toman frente a la palabra de Dios, cómo ellos reciben o no reciben la palabra de Dios. Y esos son los 4 terrenos. Es interesante que el Señor pone el ejemplo con 4 terrenos y no presenta 2 terrenos buenos para la siembra y 2 terrenos malos. Si nosotros hacemos un ejercicio correcto de lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí, vemos que el 75% del terreno de la gente que recibe la palabra no es buen terreno. Solo el 25% es tierra buena. Solo un cuarto del terreno que recibe la palabra es propicio para que la semilla de la palabra de Dios germine y pueda dar fruto. Eso tiene que hacernos pensar a nosotros un poco. Porque para nosotros siempre hay un deseo de que la mayoría responda bien. De que si nosotros le hablamos a 10 personas, que por lo menos 8 acepten correctamente la palabra de Dios. Sin embargo, Jesucristo nos está poniendo en advertencia y nos está diciendo desde el inicio que la mayoría no va a responder bien a la palabra de Dios. La mayoría siempre va a tener otras cosas que son mucho más importantes para ellos, que tienen prioridad por encima de dar una respuesta correcta a la palabra de Dios. A ellos no les interesa responder como tierra buena. A ellos no les interesa dar fruto. A ellos no les interesa que la semilla de la palabra de Dios entre a su corazón y encuentre un terreno donde germinar y crecer y dar fruto. Esta parábola trata precisamente de eso, cómo la gente responde ante la palabra de Dios, que es la buena semilla. Ahora yo quisiera decirle a ustedes como iglesia, mis amados hermanos, que no rompan, ni huyan, ni rehuyan, ni renieguen de sembrar siempre la buena semilla. No importa la respuesta que la gente dé a ella. No importa cómo la gente reaccione frente a la siembra de la buena semilla, a ese sembrar de la palabra de Dios, pura como es. La palabra de Dios, que es la buena semilla que el Señor está presentando aquí. No importa que la gente rechace como nosotros la presentamos. Lo que tenemos que ser persistentes en sembrar la buena semilla. En algún momento va a caer en un corazón que es buena tierra y va a dar fruto. Y va a dar fruto. Bueno, miremos un poco los 4 tipos de terrenos que presenta. Que lo que yo veo es que son corazones, que son personas, cómo responden, cómo reciben la palabra de Dios. En primer lugar, habla del terreno junto al camino. Ustedes saben como yo, esta parábola es manejable, ¿verdad? Porque esta parábola es tan común entre nosotros las iglesias. Miren a Mateo capítulo 13 y versículo 4. Allí habla de el terreno junto al camino. Hay gente que tiene el corazón
frente a la palabra de Dios como un terreno junto al camino. Mateo 13:4, ustedes los tienen ahí. Habla de ese terreno que está junto al camino. ¿Y qué es lo que hay en ese terreno que es junto al camino? Bueno, ese terreno es tierra dura. Ese terreno no está hábil para la siembra. Ese terreno no permite que la semilla pueda penetrar hasta su interior. Porque el caminar de los hombres ha hecho un sendero que no permite que esa tierra esté lista para ser sembrada. Ustedes tienen la idea de tierra junto al camino, ¿verdad? La tierra junto al camino es dura. La tierra junto al camino no permite que se penetre la semilla para germinar, para producir. La semilla queda sobre la superficie y así como dijo el Señor Jesucristo, cualquier ave puede venir y tomar de nuevo la semilla, porque no hay una acción de entrar al interior. ¿Cuánta gente nosotros conocemos que han sido expuestas a la palabra del Señor una y otra vez? Y como dicen los jóvenes de mi país hoy en día, yo no sé si lo dicen aquí, les resbala. Como que le queda aquí arriba, ¿verdad? No hay ningún tipo de penetración de la palabra. Usted le habla y le habla y le habla una y otra vez la palabra y la palabra no tiene ningún efecto en su interior porque ellos están presentes, pero lo que tú le estás diciendo... También hay un dicho, le entra por una oreja y le sale por la otra. En segundo lugar, en Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6, se habla del terreno pedregoso. Y es que hay otros que responden a la palabra de Dios como este tipo de terreno. ¿Y cuál es la característica de este tipo de terreno? Es que tiene mucha piedra y poca tierra. No hay una manera en que la semilla pueda llegar e irse hasta lo profundo porque las piedras no le permiten llegar hasta su interior. Regularmente estas personas dan una respuesta rápida y emocional frente a la palabra de Dios. Pero no han captado la idea correctamente. Porque no han permitido que la semilla llegue al fondo de su corazón para que ella pueda germinar. Ciertamente vemos un brotar rápido, pero es superficial. No hay un compromiso. Y ciertamente también nosotros conocemos a gente así. Gente que parece bien intencionada y de repente nos dan alegría, nos dicen que hay una respuesta correcta a la palabra de Dios, pero pasando poco tiempo ya no responden correctamente a lo que dice la palabra. Porque precisamente como son terrenos pedregosos, donde la semilla no ha penetrado hasta la tierra y poder hacer raíz y ser fortalecida, fácilmente se van. En tercer lugar, el Señor Jesucristo habla de un tercer tipo de terreno. Y es el terreno que está lleno de maleza, que no ha sido cultivado, no ha sido preparado, sino que la maleza ha llenado su superficie. Y ciertamente la semilla puede caer en ello, pero los espinos, los abrojos, son mucho más fuertes ahí en ese terreno. Ya han echado raíces y no permiten el crecimiento ni la germinación de la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo que están llenos de afanes.
Esos abrojos, esos espinos, esas malezas que llenan ese terreno por todas partes, hacen una competencia tenaz, fuerte a la palabra de Dios. Y no hay cabida para ellos en la palabra de Dios. ¿Cuánta gente también nosotros conocemos así? Que aparentemente tienen una intención de estar con nosotros. Y llegan cada día. Y se sientan con nosotros. Y abren la palabra con nosotros. Pero la palabra no tiene ningún efecto en ellos. Porque hay cosas mucho más importantes para ellos que la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios es puesta en competencia con esas otras cosas. Y es mucho más débil porque ellos no han dejado que su corazón sea impactado con la palabra de Dios. Ahora, Jesús habla, bueno, ese el versículo 7 de Mateo 13, ¿verdad? Porque le he estado dando cita y algunos de ustedes están anotando. En el capítulo 13, versículo 8 de Mateo, habla de la tierra buena. Y dice el Señor que esa buena tierra se trata de un buen terreno, de gente que está preparada para recibir la palabra. Y cuando la recibe con gozo. Y deja que la palabra penetre a su interior. Y desde su interior esa palabra germina a tal manera que puede producir frutos. Frutos que pueden verse y frutos que glorifican a Dios. Eso, mis amados, somos nosotros, lo que hemos recibido, lo que hemos creído, obedecido y retenido la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando un día fue sembrada como semilla en nuestros corazones. Ahora, yo quiero que nos concentremos en esa buena tierra. Y yo quiero que veamos tres cosas que son descritas en la Biblia con relación a esta buena tierra. ¿Cómo esta buena tierra es descrita? Esa misma buena tierra que el Señor Jesucristo habla en la parábola. ¿Cómo es descrita? Bueno, la primera descripción está precisamente en el Evangelio de Mateo. Yo quiero que veamos, como hablamos de los sinópticos, los tres evangelios, vamos a ver tres descripciones de esta buena tierra en los tres evangelios. Primero en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Dice el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, y me gustaría que ustedes me ayuden leyendo esta parte, ¿qué dice? El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué hace con la palabra? Y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Pero noten ustedes la frase del Señor Jesucristo. Este es el que oye y entiende. ¿Se acuerdan que cuando leímos al principio, Lucas capítulo 8, el Señor Jesucristo dijo, el que tiene oído, ¿qué debe hacer? Que oiga. Bueno, la gente va a oír la palabra de Dios. Salimos a la calle. Ayer el pastor Héctor y yo estábamos dando una vuelta por acá, por la ciudad, y pasamos por un sector donde vimos a una persona, creo que a dos personas, ¿verdad? Que estaban en diferentes lugares predicando la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios. Y la gente pasaba y algunos oían. Ahora, no simplemente hay que oír la palabra de Dios. Hay que reaccionar a lo que oímos. Lo interesante es que la gente va a oír. Usted va por cualquier sector de esta ciudad y usted se va a encontrar a gente hablando de la palabra de Dios. Usted
pone el dial en alguna emisora de la radio y usted va a encontrar gente hablando de la palabra de Dios. Usted prende el aparato televisor y usted va cambiando de canales y usted va a encontrar canales donde la gente está hablando de la palabra de Dios. Usted pone una red social en su aparato de teléfono o en su laptop y usted va a encontrarse con gente que está subiendo y posteando parte de la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo la gente está reaccionando a la palabra de Dios? Esto es lo importante de esta parábola. ¿Cómo la gente va reaccionando? ¿Cómo la va recibiendo? ¿Cómo la gente está respondiendo a la palabra de Dios? Note que en el versículo 23 de Mateo 13 dice que la oyen y la entienden. La entienden. Aquí está algo especial de la buena tierra. La buena tierra, el que tiene el corazón como buena tierra, es una persona que no solamente oye la palabra de Dios, sino que la entiende. Es que pone en ejecución su capacidad mental para comprender. Nosotros, mis amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo llegó a nuestra vida con su palabra, hablábamos también con el pastor de que hay gente que tiene el entendimiento, dice la palabra de Dios eso, ¿verdad? Entenebrecido. ¿Y cómo nos damos cuenta que la gente tiene el entendimiento entenebrecido? Bueno, dice la Biblia que no le resplandece la luz del Evangelio de Cristo. La palabra no entra a su mente. No entienden la palabra. No entienden cuando Dios dice que hacer una práctica es pecado y que Dios no le agrada. Ellos viven realizando su práctica de pecado porque aunque han sido expuestos a esa palabra y han oído y desoído y oído otra vez la palabra, no la entienden. Y no entenderla, mis amados, es no creerla. Porque el que entiende la palabra de Dios, la cree. La cree. ¿Y qué es lo que pasa con la mayoría de la gente de hoy? Es que oyen la palabra, pero no la entienden. No la creen. Por eso son caminos o tierra junto al camino, llenos de piedra, llenos de espina, porque no hay un germinar de la palabra de Dios. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, con todo el respeto que me merece la gente que responde de manera emocional a la palabra de Dios, que la palabra de Dios no se recibe de manera emocional, es de manera intelectual. Eso le suena mal a mucha gente. Hay mucha gente que se ofende con eso. Y hay gente que está predicando diciendo que no hay que entender la palabra de Dios. Bueno, es que lo que usted no entiende, usted no lo cree, hermano. Pero ¿cómo va a ser, pastor? Y la doctrina de la Trinidad, yo no la entiendo y yo la creo. Bueno, usted sí entiende la doctrina de la Trinidad. Lo primero que usted ha entendido es que hay cosas que solo Dios tiene para mostrárnoslo cuando nosotros estemos en el cielo, ¿sí o no? Y que hay cosas que son reveladas para nosotros, para nuestros días, y esas cosas que Él ha revelado nosotros tenemos frente a nosotros en su palabra y que nosotros tenemos que entenderla. ¿O usted no entiende que la salvación es por gracia y no por obra? Bueno, yo lo entiendo y eso yo lo creo, por eso lo creo. Si no estuviera haciendo obras terribles por ahí, hoy domingo estaría yo caminando de rodillas toda la calle. ¿Cómo fue que se llama la calle? Santa Rita, Santa Mónica, de rodillas, con algo en el hombro, diciendo, hoy domingo de resurrección voy a caminar en la Santa Mónica, de arriba abajo, para ganarme la salvación. No. Yo entiendo que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe, sino que la gracia de Dios que me eligió, siendo yo un pecador, estando muerto en mis pecados y delitos, cuando yo no podía hacer nada por mí mismo, el Señor en su misericordia mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario
y por esa obra redentora de Cristo, yo soy salvo hoy. Dice la palabra de Dios, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Qué hace el que le entiende? La cree. Jesucristo está hablando a estos hermanos y le dice, miren, la buena tierra son aquellos que oyen la palabra y reaccionan entendiendo la palabra, creyéndola. En segundo lugar, Marcos capítulo 4, versículo 20. Marcos 4, 20. Dice allí la palabra de Dios, Marcos 4, 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Qué hacen esto? Los que oyen la palabra y ¿qué hacen? La reciben. Noten que hay un cambio. Ya no es como dice Mateo, la entienden. Ahora Marcos nos dice que la buena tierra son aquellos que oyen la palabra, pero la reciben. Si nosotros podemos ilustrar a Mateo 13 y versículo 23, es que aquellos que son buena tierra oyen con sus oídos y llevan esa palabra oída, a su cerebro, ¿sí? La creen. Pero ahora en Marcos capítulo 4 y versículo 20, esta gente no solamente la lleva a su cerebro, sino a su corazón. La reciben. La reciben. Y no es que solamente la creen, sino que la abrazan. Abrazan la palabra de Dios. La palabra de Dios para ellos es buena, o para nosotros, porque nosotros somos de los que también somos buena tierra, ¿sí o no? Somos buena tierra. Hemos abrazado la palabra de Dios. No solamente tenemos un conocimiento intelectual vano, sino que ahora esa palabra que hemos creído, la abrazamos, la recibimos. Eso es buena tierra. Por eso Jesucristo dice, bienaventurados, bienaventurados. Sí, mis amados hermanos, la buena tierra oye la palabra, la cree, la recibe, que es igual que abrazarla, llevarla al corazón. Note usted, nuevamente en Marcos 4:20, dice, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es la misma cantidad, solo que a la inversa. En Mateo comienza diciendo que produce a fruto a 100, a 60 y a 30. Y ahora Marcos dice que la produce a 30, a 60 y a 100. Es la misma cantidad. El hecho es que dan fruto. El hecho es que han oído la palabra, que la han creído, la han recibido, la han abrazado. En tercer lugar, miren, en Lucas capítulo 8 y versículo 15, este versículo lo leímos al principio. La tercera cosa que hace la buena tierra, ese buen terreno, los creyentes, los que reciben la palabra, la que la oyen y la reciben bien, dice Lucas capítulo 8 y versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué hacen con la palabra? Retienen la palabra oída. Note cómo va utilizando un verbo distinto en cada uno de estos versículos. En el primero, en el de Mateo 13:15, dice 13:23, dice la palabra que la oyen y la creen. Y en Marcos capítulo 4 y versículo 20 dice que oyen la palabra y la reciben. Ahora en Lucas capítulo 8 y versículo 15 dice que oyen la palabra y la retienen. ¿Qué es retener la palabra de Dios? Retener la palabra de Dios tiene que ver con vivirla, con ponerla de manifiesto en la vida diaria.
Es decir, si lo que nos explicó Mateo es que la gente que recibe la palabra la lleva a su intelecto, y lo que nos explicó Marcos es que la gente que recibe la palabra la lleva a su corazón y la abraza, lo que nos está explicando Lucas es que la gente que recibe la palabra de Dios la pone de manifiesto en su práctica diaria. Hace de la palabra la manifestación de todo su ser. La retienen. Esto, mis amados hermanos, es interesante para nosotros que somos creyentes. Esto es interesante para nosotros que vivimos día a día estudiando la palabra de Dios, haciendo nuestros devocionales. Porque la pregunta es, cuando nosotros hacemos el devocional en la mañana, ¿es simplemente una lectura como leer el periódico para enterarnos de lo que está pasando en el país? ¿O es una lectura que tiene que invadir nuestra vida para ese día que nosotros vamos a vivir, que tenemos de frente? ¿Cómo está influyendo la palabra de Dios en nuestro vivir? La palabra de Dios no es simplemente, la Biblia no es simplemente un libro de información para nosotros. Es un manual para decirnos cómo debemos vivir nuestra vida en el día a día. Qué lástima da que hay tantos creyentes en nuestros días que ya se llaman ser creyentes y creyentes en la Biblia, y que toman y levantan la Biblia como su libro preferido y viven de espalda a lo que dice la palabra de Dios. Mire sus acciones diarias. Miren cómo viven. Y pregúntese, ¿realmente esta gente es tierra buena? ¿Realmente esa gente ha recibido la palabra de Dios? ¿La ha oído? ¿La ha creído? ¿La ha recibido? ¿La practica? Mis amados hermanos, yo quiero concluir mirando otro pasaje de la Escritura para explicar esa última parte del texto que habla de dar frutos. Porque no podemos vivir esta vida de manera infructuosa, improductiva. Los cristianos tenemos que dar fruto. Pastor, ¿y qué es dar fruto? ¿De qué se trata? Eso significa que yo tengo que salir toda semana y traer a 2 o 3 nuevos creyentes a la iglesia. Bueno, si usted se anima a hacer eso, buena obra desea, pero no se trata de eso. Nosotros no nos ponemos bravos si usted decide ponerse como un ministerio suyo, salir a evangelizar y traer a gente para ser parte de la iglesia. Eso no está mal, pero eso, no es de eso que se trata. Dar fruto para el Señor en este sentido no es de eso que se trata. El mismo Señor Jesucristo, usando el evangelio que dejamos aparte hace un rato, el evangelio de Juan, el capítulo 15, habla acerca de lo que Él representa en relación a nosotros y lo que nosotros representamos con referencia a Él. Y yo solo quiero leer algunos versículos de este capítulo 15 de Juan. Por ejemplo, los versículos 1 al 3 nos dan a entender como la introducción a este capítulo de qué se trata todo. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve mucho fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué cosa estáis limpios? Por la palabra que os he hablado, dice el Señor Jesucristo. Aquellos que hemos oído la palabra, aquellos que hemos creído la palabra, los que hemos recibido y retenido la palabra, ya estamos limpios. Gloria a Dios. Y siempre yo tengo que hablar acerca de la garantía que el Señor Jesucristo nos da en su palabra acerca de la salvación nuestra. Porque hay mucha gente que está insistiendo con esto y nos ve a nosotros como cosas raras cuando nosotros hablamos, pero cuando nosotros vemos la palabra del Señor, cuando vemos la Biblia y leemos con conciencia meridiana lo que enseña la Biblia, siempre la Biblia
habla de que la operación que hizo Jesucristo para salvarnos a nosotros es algo que ya está completo. ¿Sí o no? Sí. Eso de que citó el pastor Héctor hace un momento, esa palabra en la cruz dicha por Jesucristo, que Juan mismo recoge antes de entregar el Espíritu, esto de consumado es. Eso simplemente significa la obra está hecha completamente. Ustedes están estudiando Colosenses, yo de vez en cuando veo las exposiciones del pastor Héctor, y ahí en el libro de Colosenses, en la epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos diciendo que en Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, y dice algo más sobre nosotros, ¿verdad? Es una declaración que nosotros creemos. Jesucristo es Dios completamente. A Jesucristo no le falta ninguna parte para ser Dios. Él es Dios completamente. Y eso es lo que dice la Biblia. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y dice algo más. Y dice, y vosotros estáis completos en Él. No nos falta nada. Ciertamente, Él nos ha dejado un camino que debemos de recorrer y hay una tarea que debemos completar, esa santificación que debemos vivir en ella y caminar en ella. Sí, es cierto, pero eso no significa que nos falta algo para aportar a nuestra salvación, mis amados hermanos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Ahora bien, miremos lo que dice el versículo 4 y 5, los versículos 4 y 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo le estaba hablando el viernes a ustedes acerca del capítulo 8 de Juan y aquello de que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, eso es una declaración que si se toma fuera del contexto y aislado, bueno, el versículo 32, como lo tiene la bandera dominicana, está perfecto, suena muy bonito. Pero el versículo anterior dice que si ustedes permanecen en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo nosotros podemos dar fruto? Según lo que nos enseña la palabra de Dios aquí, es que nosotros debemos permanecer conectados a Cristo. Y cómo nosotros mostramos conexión con Cristo es en la práctica de la palabra de Dios en el día a día de nuestra vida. Porque ciertamente cada uno de nosotros hace vida separada. Mañana es lunes, ¿verdad? Regularmente en todos los lugares el lunes comienza la semana laboral. Cada uno de nosotros va a tener que dirigirse a sus tareas cotidianas. Tal vez el día de mañana más de 3 de nosotros no se ve la cara, ¿sí o no? Pero a Dios tendremos que verle siempre. No importa el lugar donde usted trabaje. Y llegará un momento en que usted tendrá que decidir si actuar como cristiano o actuar como actúa la gente común. Y saben que a veces para los cristianos, la gente, lo que hace todo el mundo, para ellos es bueno hacerlo, porque lo hace todo el mundo, ¿o no? Tomarme una hora de trabajo y reportarla como que yo la trabajé y ganarme los 20 o 15 dólares por esa hora de trabajo, aunque yo no la haya trabajado y la reporto, eso lo hace todo el mundo. ¿Lo puedo hacer yo también? Bueno, te tengo una noticia, tú no lo puedes hacer. Porque Jesucristo dice que tienes que actuar, andar honestamente. Eso es dar fruto. Cuando los compañeros tuyos vean que tú no lo haces, probablemente alguno se enoje y va a decir, ¿y qué se cree este? ¿O qué se cree esta? Esa santurrona o santurrón. Pero al fin y al cabo, ¿sabe qué va a pasar? Al final del tiempo, ellos mismos van a decir, verdaderamente,
esta mujer o este hombre es cristiano. Porque aunque nosotros lo intimamos a hacer lo que era incorrecto, hay un temor de Dios en ella y en él. Y él respeta a Dios por encima de la presión que nosotros podamos poner. Nosotros no queremos esperar el tiempo. El tiempo que Dios tiene para mostrar la victoria que nosotros tenemos. Nosotros queremos, y yo no sé si era con el hermano Tomás o con Héctor que estaba hablando en estos días, estamos viviendo en los días de que todo es rápido, ¿verdad? Tenemos hambre y ¿qué nosotros queremos? Ir a un restaurante de comida rápida para saciar el hambre rápido. Queremos todo rápido. Pero en el Señor muchas veces hay que esperar. Hay que esperar la manifestación de la gracia del Señor sobre nosotros. ¿Sabe qué? Dar fruto es permanecer unido a Cristo en cualquier circunstancia, en cualquier época, en cualquier lugar. Es pensar qué es lo que Jesús quiere, cómo es que Jesús quiere que yo actúe en tal o cual circunstancia. ¿Qué es lo que yo debo hacer para estar siempre pegado a Cristo? Para dar fruto, el fruto que Dios quiere que yo dé. Jesús mismo es el ejemplo para nosotros. En su ministerio terrenal, Jesús pudo haber hecho muchas cosas, pero siempre decidió hacer la voluntad del Padre que le envió. Aunque eso de hacer la voluntad del Padre reflejara un dolor inmenso al Señor Jesucristo, pero siempre quiso hacer la voluntad del Padre. Versículo 8. Y ya casi estoy terminando, mis amados. De Juan 15. Dice la palabra: en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La palabra discípulo significa aprendiz. Aprendiz. Muchas veces nosotros pensamos que el discípulo tiene que ver con el que recibe enseñanzas de manera de escuela, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Didáctica. No, la palabra discípulo viene de la práctica continua de las mismas, del comportamiento del maestro. Por eso el Señor Jesucristo sí estuvo enseñándole a los discípulos y le decía palabras, pero los llevaba con él donde quiera que él iba. ¿O no? ¿No recuerdan eso? Los llevaba con él donde él iba. Y ellos tuvieron que aprender a vivir como vivió Jesucristo. De tal manera que luego que Jesucristo ascendió al cielo y quedaron los discípulos poniendo en práctica sus enseñanzas, dice que la gente los reconocía. Y los comenzaron a llamar cristianos. La palabra cristiano que nosotros utilizamos hoy comenzó a utilizarse en el primer siglo. ¿Y saben por qué comenzó a utilizarse? Porque veían a los creyentes como pequeños cristos. La vida de ellos reflejaba la vida del Señor. Finalmente dice el versículo 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. La enseñanza maravillosa que puedo sacar de aquí es que nosotros no nos gobernamos nosotros, sino que el Señor gobierna nuestra vida. No fuimos nosotros los que decidimos apostar por el Señor Jesucristo e irnos al lado del Señor Jesucristo. Él fue quien nos eligió a nosotros y Él tiene un plan con nosotros. Él tiene un proyecto con nosotros y ese proyecto que el Señor Jesucristo quiere o tiene con nosotros debe ser cumplido. ¿Cómo va a ser cumplido? Viviendo para la gloria de Él. Mis amados, yo quiero concluir diciendo que debemos vivir como tierra buena. Y esto como que suena como imposible, ¿verdad?
¿Cómo que vive la tierra buena? No, es que yo les expliqué que la tierra buena en el contexto de la parábola es el corazón de las personas y cómo reacciona frente a la palabra de Dios. Así que vivir como tierra buena es vivir haciendo una reacción correcta según Dios con su palabra. Debemos oírla, debemos creerla, debemos recibirla y debemos retenerla. La palabra de Dios debe no solamente ser conocida y sabida, sino practicada. Y así daremos fruto para la gloria de Dios. No importa si los demás no lo hacen. No importa eso, mis amados hermanos. La palabra del Señor es más importante y debe ser cumplida, aunque la mayoría quiera hacer otra cosa. Recuerden que la mayoría es tierra del camino, tierra pedregosa y tierra llena de espinos. Solo la minoría es tierra buena. Y nosotros, aunque seamos minoría, debemos vivir para la gloria del Señor. Le invito a cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Hoy es domingo de resurrección. Y las diferentes iglesias hoy han celebrado sus servicios hablando de la resurrección de Cristo. Nosotros también hemos hablado de la resurrección de Cristo este día. Desde el principio, nuestras canciones, todo tiene que ver con la resurrección de Cristo. Nuestra esperanza, el motivo por el que estamos aquí hoy, tiene que ver con la resurrección de Cristo. Pero esta celebración aniversaria de esta iglesia no puede dejar de ver lo que el Señor quiere con nosotros como iglesia. Estamos en una etapa especial de la vida de esta iglesia. Si somos iglesia aquí hoy cumpliendo 6 años, no es por casualidad, ni es porque nosotros hemos hecho un esfuerzo para hacerlo, sino porque Dios en su plan nos ha permitido ser la iglesia que somos el día de hoy. Y debemos entender eso. Y debemos darle gloria a Dios y debemos vivir para la gloria de Dios. Y la mejor manera de vivir para la gloria de Dios es entendiendo qué somos en Dios. Somos tierra buena. Gente que ha recibido la palabra, que la ha oído, que la ha creído, que la retiene y que vive dando fruto para gloria del Señor. Que eso no nos avergüence. Que eso no nos haga sentir mal. No. No es para vivir de orgullo, pero sí para tener satisfacción. Y decir, Señor, muchas gracias por traernos hasta aquí, por llevarnos hasta este punto. Permítenos seguir adelante para gloria y honra de tu nombre. Que tu nombre sea glorificado y que vivamos como tierra buena, siempre dando fruto, no importa que sea al 30, al 60 o al 100 por uno, pero que sea lo que sea, tu nombre sea glorificado con nuestras vidas. Demos gracias a Dios y alegrémonos en servirle al Señor. Vivamos para su gloria.